Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya en la vigilia de la solemnidad de Santo Domingo, porque nosotros en la Orden tenemos solemnidad litúrgica y tenemos que celebrarlo así todos. Pues bien, hoy nos tocaría profundizar un tanto en esa donación que Dios hace a la Iglesia y al mundo entero de la obra de Santo Domingo a través de la mediación que Santo Domingo encuentra amplísima mediación en sus viajes por buena parte de Europa. Santo Domingo tuvo que viajar, quizás nunca se lo hubiera imaginado, pero la providencia de Dios tiene sus caminos y él, que estaba muy deseoso de cumplir la voluntad de Dios, siguió esos caminos que le iba señalando la providencia. La causa de salir de tierras de Osma, de tierras de Castilla, en definitiva, de donde no había salido nunca, hacia tierras completamente desconocidas para él, estuvo en un ruego que hizo al obispo de Osma, el rey de Castilla, Alfonso VIII. Alfonso VIII quería concertar, seguramente lo habían tratado por documentos o incluso por mensajeros. Deseaba que el príncipe heredero, Fernando, se casara con una noble de la corte de Dinamarca. El rey Alfonso VIII estuvo por tierras de Osma en el mes de mayo de 1203, y es entonces cuando rogó al obispo Diego, que era obispo desde hacía 2 años, de Osma, le rogó que presidiera una embajada para concertar el matrimonio, una embajada como procurador para celebrar un matrimonio que en el derecho de entonces estaba completamente contemplado, un matrimonio por procurador, con una noble de la corte danesa, no exactamente hija del rey Valdemaro II, sino una sobrina del rey Valdemaro II. Y efectivamente, el obispo de Osma estuvo de acuerdo y el rey se preocupó de que tuviera un séquito adecuado, un séquito incluso solemne, porque se trataba de un asunto de Estado, de un asunto del Reino de Castilla. Le proporcionó caballeros, le proporcionó escuderos, le proporcionó servidores al séquito que presidía el obispo de Osma. Y el obispo de Osma se encargó de rodearse de algunos clérigos y, desde luego, llevó consigo Diego de Acebes a Domingo, que era el subprior del cabildo. Hacía 6 años que Domingo estaba en el cabildo de Osma ya, pero tiene que dejar aquella tranquilidad de los claustros de la catedral, del entorno de la catedral de Osma, para ponerse en camino hacia lo que llamaban entonces la marca danesa o hacia Dinamarca, que Dinamarca en aquel momento se extendía también hacia el sur de la península escandinava, exactamente en la parte sur de la actual Suecia. Había una ciudad importante de Dinamarca entonces, que era la ciudad de Lund. Este obispo Diego de Acebes ha sido siempre muy valorado por la historiografía dominicana, como un hombre santo, como un hombre sabio, como un hombre contemplativo, como un gran predicador con un celo apostólico extraordinario, y este es el que se pone en camino en el mes de octubre de 1203 de cara al invierno, al frío invierno de la parte norte de Europa.
se pone en camino en el mes, decíamos, de octubre de 1203. Las modernas autopistas marcan pues 2.300 kilómetros de distancia. Entonces no tenían estas modernas autopistas, como es evidente, tenían caminos, en ocasiones serían veredas, nada más, y los kilómetros se harían mucho más largos, desde luego. Se acrecentarían los kilómetros, más notablemente. Van hacia Soria, que es la ciudad capital de provincia, una pequeñísima ciudad todavía hoy día. De Soria pasan a Zaragoza, que ya tiene mayor relieve. Por primera vez Santo Domingo conoce esas tierras, entra en el reino de Aragón, se va hacia los Pirineos, llega al puerto de Somport, que era un paso bastante protegido, por otra parte, en aquellas épocas, y llega a Francia. En concreto, la primera etapa en la que indudablemente tuvieron que tomarse su descanso fue la ciudad del Languedoc, capital, que en la lengua de Oc se llama Tolosa. No hablan en la lengua de Oc de Toulouse, sino de Tolosa. Y les gusta además que la mencionemos así a las gentes de aquellas tierras. En Tolosa tendrá una experiencia muy especial Santo Domingo, a la que vamos a aludir enseguida. Pero Santo Domingo se iba preparando para aquellas tierras que se iba a encontrar en el norte. Realmente, desde el siglo VIII, habían comenzado esfuerzos de evangelización del norte de Europa, que en buena parte todavía en el siglo VIII permanecía pagano. Algo había profundizado el cristianismo, pero no tenía especial relieve. Seguían aquellas tierras con las religiones de tipo naturalístico que habían llegado con los sajones, pero los anglosajones sí habían pasado relativamente pronto al cristianismo y serán los anglosajones los que pasan al continente europeo, especialmente por medio de monjes benedictinos, e irán a evangelizar la zona del centro de Alemania y del norte de Alemania. El caso es que primero los anglosajones y después los francos, los habitantes de Francia, van sembrando la semilla del Evangelio en aquellas tierras del norte y en concreto en las tierras de Dinamarca, para centrarnos ahí. De nuevo seguirán los ingleses preocupándose de aquellas tierras y nos encontramos con el reinado del rey, que en castellano decimos Canuto el Grande, que muere en 1035, es decir, no llega a vivir a mediados del siglo XI siquiera, y ciertamente ya en esta época funcionaba la eclesialización de la zona con algún arzobispado, con algunas diócesis, y podemos decir que en esa época en que va Santo Domingo caminando hacia la tierra de Dinamarca, habían ya en la zona de Dinamarca, que volvemos a repetir, ocupaba también el sur de la actual Suecia, unas 2.000 iglesias, y habían tratado de renovar la vida cristiana en esa línea de la reforma gregoriana de San Gregorio VII, lucha contra la intromisión de los laicos en los nombramientos, especialmente de los obispados, de los obispos. Lucha contra la simonía, que significaba comprar oficios eclesiásticos. Y lucha también contra el nicolaísmo, que significaba el quebranto del celibato eclesiástico. Esta lucha se llevaba adelante con bastante éxito en la zona de Dinamarca, y allí regía
la sede metropolitana, que no estaba en la actual Dinamarca, en la península de Dinamarca, sino que estaba en Suecia, en Lund exactamente, brillaba especialmente el arzobispo de Lund, que se llamaba Andrés de Sunesön. Sunesön, indudablemente de estirpe sajona, y este obispo se había formado durante bastantes años en la Universidad de París. Había estudiado como Domingo las artes liberales, la teología, conocía perfectamente el latín y va a ser un gran interlocutor de la Embajada de Castilla cuando llegue hasta allí. Pero hemos dejado a Santo Domingo acompañando al obispo Diego de Acebes y a toda la embajada, a toda la corte que el rey Alfonso VIII les había procurado. Lo hemos dejado haciendo una etapa en la ciudad de Tolosa. En la ciudad de Tolosa, a orillas del río Garona, Santo Domingo se encuentra con la herejía cátara, porque era la capital del catarismo. Es verdad que a veces los llamaban albigenses, porque también tenían una gran fuerza en la zona de Albí, pero realmente Tolosa ya había sido mencionada o de alguna manera denominada por San Bernardo en el siglo XII, Tolosa toda dolosa, toda mentirosa con relación a la fe cristiana. Santo Domingo se encuentra con la herejía. En las biografías de Santo Domingo a veces diremos o leeremos, sin duda, que descubre Santo Domingo la herejía cátara, descubre qué es el catarismo. Y Santo Domingo no puede quedar indiferente ante ese descubrimiento. Pues no, Santo Domingo conocía perfectamente el catarismo. De los cátaros había hablado ese concilio que ya conocemos, tercero de Letrán, de 1179. Nos hemos referido al capítulo 18 sobre la enseñanza, especialmente volcada hacia el mundo de los pobres. La enseñanza que quieren universalizar ya a finales del siglo XII, cuando Santo Domingo tenía unos 5 años. En el capítulo 27 de ese mismo concilio se hablaba del fenómeno cátaro. No utilizaban esa expresión, sino que utilizaban otras más o menos sinónimas y decían además que estaba en el mediodía del reino de los francos, que no llegaba exactamente políticamente hasta allí, hasta la Narbonense, que ese mundo de la herejía estaba en la zona de la Vasconia, de la península ibérica. Ese reino de la herejía o esa presencia de la herejía estaba también en la zona de Navarra, estaba en el norte de Aragón, que el reino de Aragón abarcaba pues, las actuales provincias de Aragón, pero también la zona de Cataluña. Estaba muy extendida la herejía. Eso es lo que decía este concilio. Y ciertamente trataban de evangelizar esas zonas tan contaminadas, a veces de generaciones ya. Algunas familias eran herejes desde varias generaciones. Esa herejía que indudablemente conocía a Santo Domingo porque conoce las decisiones cuando estudia en Palencia, asiste incluso el obispo de Palencia, asiste el obispo de Osma, ese tercer concilio de Letrán y tantos otros obispos. Santo Domingo conoce por el concilio y por el estudio que realizó en Palencia que esta herejía que aparece junto con los movimientos renovadores de vida evangélica y apostólica en la época gregoriana pretendía ser la verdadera fe de Jesucristo. Ellos decían que enlazaban con su fe, con lo que ellos tenían como dogmática y moral incluso, con lo que predicaron los apóstoles, los 12 apóstoles.
Los apóstoles tuvieron una generación a la que formaron que se llama, en historia de la Iglesia, la generación de los padres apostólicos, es decir, la generación que inmediatamente conectó con los apóstoles. Y estos grupos heréticos decían que fueron los padres apostólicos los que transmitieron la doctrina que ellos mantenían, y que esa doctrina transmitida por los padres apostólicos, y los padres apostólicos lo habían recibido de los apóstoles y los apóstoles de Jesús, esta doctrina era la que ellos mantenían y la exponían en una síntesis dogmática muy breve, muy sencilla, pero muy distante de la fe católica. Ellos creían en dos principios creadores porque, especialmente los de la zona del sur de Francia, cada vez se tiene más claro que eran cátaros extremistas. Dos principios en la creación: un creador bueno y un creador malo. El creador bueno es el creador del espíritu, el creador de las almas. El creador bueno es el que da origen a todo el mensaje que se encuentra, decían ellos, en el Nuevo Testamento. El creador malo, dentro de ese dualismo que ellos mantienen, maniqueo indudablemente, el creador malo es el autor de la materia. La materia es algo a desterrar. La materia es mala, intrínsecamente mala, podríamos decir. Como la materia es mala, no querían que se perpetuara la materia humana. Pensaban que el fin del mundo estaba a las puertas y no había que perpetuar la estirpe humana. Por lo tanto, combatían duramente el matrimonio. El creador malo es el autor del Antiguo Testamento. De todos los libros del Antiguo Testamento no quieren saber nada. Únicamente algunos grupos cátaros aceptan del Antiguo Testamento lo que ha pasado al Nuevo Testamento. Claro que hay cosas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. El pensamiento paulino está todo ello como sustentado en un telón de fondo, o tiene como un telón de fondo explicativo el Antiguo Testamento, que conocía tan bien San Pablo, que había profundizado en la escuela de Gamaliel de Jerusalén. Y claro que en el Evangelio de San Mateo constantemente hay referencias al Antiguo Testamento. Eso es lo único que los grupos cátaros con los que se encontrará directamente Santo Domingo aceptaban del Antiguo Testamento. Lo demás era mala revelación, que había que huir de ella. La habían aceptado los católicos, pero los católicos habían dado pie para una iglesia a la que ellos llamaban los cátaros la sinagoga de Satanás. Eso era la iglesia católica, la sinagoga de Satanás. Santo Domingo, por lo tanto, conoce el problema y tendría su preocupación por el problema. Pero en Tolosa conoce encarnado ese problema, encarnada la herejía cátara en algunas personas, y en concreto en alguna persona que seguramente era iniciado en el catarismo, que era un maestro cátaro, que era un espiritual y que por lo tanto estaba convencido de su salvación, porque solamente los espirituales se salvaban. Los cátaros no aceptan la encarnación de Jesucristo para la redención de la humanidad. No aceptan a la Iglesia como prolongación del cuerpo de Cristo, del pueblo de la salvación. No aceptan ninguno de los sacramentos. Ninguno de los sacramentos conservan los cátaros. Y no aceptan tampoco que la salvación sea para todos, sino para algunos nada más, muy pocos, los iniciados en el catarismo. Y en todo caso, aquellos que con esfuerzo se acercan a los maestros cátaros y cuando están a punto de morir les rezan el Padre Nuestro, y si llegan a terminarlo se salvan.
pero si están a mitad de rezar el Padre Nuestro y fallece aquella persona, seguro que no se salvaba. Esto es lo que afirmaban los cátaros y lo que podemos transmitir a partir de la consulta de la literatura cátara, que cada vez se conoce mejor. Es verdad que durante mucho tiempo solo se conocía a través de los autores de controversia católicos, pero van apareciendo escritos cátaros y se van estudiando también esos escritos cátaros. Santo Domingo en Tolosa, con el hospedero que era maestro cátaro, que era iniciado, que era espiritual, dialoga durante toda la noche, no duerme, aunque iba muy cansado indudablemente del viaje. No duerme y a la mañana siguiente, con la ayuda de Dios, logra que aquella persona vuelva a la fe católica de la que se había distanciado muy conscientemente, porque estaba convencido de que el verdadero camino de salvación estaba en el catarismo. Después de la etapa de Tolosa continúan caminando hacia el norte, con mucho frío, indudablemente, cabalgando, hasta que llegan a la península de Dinamarca. Y al llegar a la península de Dinamarca tienen que dejar la península y meterse en Suecia. Así que Santo Domingo estuvo en el sur de Suecia, estuvo en Lund, y curiosamente solo 2 años después de la muerte de Santo Domingo, el arzobispo de Lund, todavía aquel Andrés de Lund, obtendrá la fundación de un convento de seguidores de Santo Domingo en 1223, solo 2 años, ni siquiera 2 años íntegros. Después de la muerte de Santo Domingo ya habrá convento en aquellas tierras nórdicas. Llegan a la corte de Valdemaro II y llegan a la iglesia metropolitana de Andrés de Lund y logran concertar un matrimonio que seguramente estaba hecho, pero se iba a celebrar, y se iba a celebrar por procurador. El procurador era el obispo Diego de Acebes, y la consorte pues era una sobrina del rey Valdemaro II y de su hermana Sofía, hija de un conde, por lo tanto no es exactamente hija del rey, hija de un conde que sí estuvo dispuesta a dar su consentimiento para el matrimonio por procurador. El matrimonio por procurador era considerado válido, y como era considerado válido y lo habían concertado, entregan los regalos que llevaban desde Castilla, esa era la costumbre, y reciben los regalos que les dan en la corte danesa para transmitirlos al rey Alfonso VIII de Castilla. Vuelven hacia Castilla después de 4 meses largos de caminos, 4 meses largos, difíciles en aquellos tiempos, pues particularmente difíciles. Hoy nos resulta muy difícil imaginar las dificultades de aquellos caminos medievales y los peligros que tenían que sortear. Por eso llevaban caballeros también en los séquitos y por eso llevaban escuderos y demás. Habían salido en octubre de 1203 y están de regreso en Castilla en febrero de 1204 y descansan y atienden a las tareas propias el obispo de la administración de la diócesis, del pastoreo de la diócesis, Domingo del Cabildo de Osma, del cual es su prior. Pero el rey Alfonso VIII quiso que terminaran el encargo con un nuevo viaje hacia el norte, hacia donde habían ido, y vuelven a recorrer el camino hacia Dinamarca y el sur de Suecia, y no pueden traer hacia España, y digo yo traer desde aquí, no pueden llevar hacia Castilla a la noble que había contraído matrimonio por procurador con el príncipe
Fernando de Castilla, porque según Jordán de Sajonia había muerto. Pero parece que no había muerto por todo lo que se va estudiando, sino que había entrado en la vida religiosa, por lo que sea, seguramente por miedo, porque además parece que se había corrido por allí que un príncipe castellano había contraído la lepra y seguramente esto se lo dijeron a la esposa, porque era esposa ya de un matrimonio, y entró en la religión, entró en la vida religiosa. Y los canonistas del tiempo consideraban que el ingreso en la vida religiosa invalidaba un matrimonio rato y no consumado. No todos estaban tan de acuerdo, pero eso consideraron. Así que esta embajada fracasa. Así como la primera fue dichosa y gloriosa, esta fracasó estrepitosamente. Decidieron desde la zona de Lund, al sur de Suecia, repetimos otra vez, no retornar a Castilla todos los de la embajada. Envían hacia Castilla una parte de la embajada, pero otra parte, fundamentalmente de clérigos y algunos caballeros de compañía, se dirige hacia Roma y van a recorrer muchos kilómetros, a lo que habían recorrido subiendo hacia Dinamarca 2.300 kilómetros, si atendemos a las actuales vías de comunicación, tenían que añadir unos 2.000 kilómetros también, según las modernas redes de comunicación, tenían que añadir unos 2.000 kilómetros. Y llegan a Roma hacia finales de 1205 y están en Roma a principios de 1206. Y sabemos que estaban en Roma porque la actividad de la Cancillería, es decir, de la Secretaría Papal, es muy intensa con relación a problemas de Dinamarca. Y en concreto, también Inocencio III se pronuncia sobre la validez de un matrimonio rato si uno de los contrayentes entra en la vida religiosa. Y el dictamen de Inocencio III fue que se invalidaba el matrimonio. Seguramente es el problema que les había llevado hacia Dinamarca y que les lleva principalmente ahora a Roma, para que el Papa lo aclarara, entre otras cosas. Pero llevaban también en su agenda otros temas. Un tema era que el obispo quería hacer la visita ad limina, que significa visitar los sepulcros de los apóstoles, dialogar con el Papa, presentarle la situación de la diócesis. Esa tarea indudablemente la cumplieron. La primera tarea de un peregrino medieval que va a Roma no va a la audiencia papal, que no existen. Hasta la época contemporánea no hay audiencias papales, no les interesa a veces si el Papa está en Roma o está en Anagni o está en Viterbo, o está en Orvieto o está en tantas otras poblaciones más o menos por los estados pontificios, sino que los peregrinos que van a Roma van directamente al sepulcro de San Pedro y al sepulcro de San Pablo. Eso es absolutamente necesario. Eso no lo puede dispensar nadie, y menos el obispo que va a hacer la visita al limina. Así que por primera vez, finales de 1205, principios de 1206, Santo Domingo estará al lado del sepulcro de San Pedro. Para él una emoción especialísima, que fue siempre muy devoto de los sepulcros de los mártires, y la Basílica de San Pedro, ya desde la época de Constantino, es una basílica cementerial, cementerial en el sentido de que allí está el sepulcro de Pedro, en aquella basílica que construyó el emperador Constantino en la colina del Vaticano. Pero había otro tema importante en la agenda del obispo de Osma, e indudablemente con el conocimiento total del asunto por parte de Santo Domingo. El obispo de Osma iba decidido a poner su diócesis
en manos del Papa, a renunciar. Y seguro que el canónigo de Osma también iba dispuesto a renunciar. Él tendría que renunciar en manos del obispo. Si el obispo aceptaba, o al obispo le aceptaban la dimisión a la diócesis castellana de Osma. ¿Por qué presenta la dimisión? Él dice que no se consideraba capaz de llevar adelante una diócesis que tenía tantos reclamos, pero en definitiva al Papa le dice la verdad, como es natural, que en Suecia, sur de Suecia, se habían entusiasmado con un proyecto de evangelización de tierras a las que no había llegado todavía el Evangelio. Y en concreto, en la zona que hoy llamamos de Estonia, Letonia, que entonces la llamaban Livonia, en aquella zona tenían un proyecto desde el sur de Suecia y exactamente el arzobispo de Lund, Andrés, de evangelizar, de primera evangelización. Y los dos castellanos, Diego y Domingo, quizás algún clérigo más, estaban dispuestos a irse de misioneros a las tierras que todavía no habían experimentado la gracia de la semilla evangélica. Pero el Papa Inocencio III se lo piensa, no acepta de golpe la dimisión que le presenta. Y ellos poco a poco descubren cuáles son las preocupaciones de Inocencio III. Si nosotros repasamos el epistolario, las cartas, que son muchas, miles de cartas que se conservan de Inocencio III, vemos que su gran preocupación apostólica era el movimiento herético, el movimiento de los cátaros que estaban en el norte de Italia, que estaban en zonas de la actual Suiza, que estaban en zonas de la actual Francia, en zonas de la actual España. Esto era la preocupación fundamental. Había una diócesis muy grande, entonces, que tenía las características de metropolitana, es decir, arzobispado, bajo el cual había otras diócesis. Este arzobispado era el de Narbona, y dentro del arzobispado de Narbona había, entre otras diócesis, bastantes diócesis había, el obispado de Tolosa. Y desde luego Inocencio III quería por todos los medios que cambiara de actitud el arzobispo de Narbona, porque no estaba a la altura, no era un verdadero pastor en aquellas circunstancias. Era un avaro muy deseoso de incrementar su patrimonio y por otra parte era un ignorante en la doctrina. Muy difícil tenía Inocencio III hacer cambiar a aquel arzobispo. Esta preocupación de la narbonense, pero en fin, de territorios europeos tan infectados por la herejía, se la traslada Inocencio III a aquellos dos peregrinos a Roma, al obispo de Osma y a Domingo, que allí estaba a su lado, prácticamente su vicario, su secretario, era el subprior de su cabildo, lo había llevado él a Osma, lo había ido a buscar y a animar para integrarse en Osma, había ido a Palencia, como hemos recordado. Inocencio III les dice claramente que no acepta la dimisión. No acepta la dimisión del obispo de Osma, pero les dice, parece ser, que hagan algo, por favor, por la evangelización de las tierras heréticas, de las tierras de los cátaros, de los valdenses, de los maniqueos, etcétera, etcétera. Él pensaba que había una gran fuerza en la Iglesia en aquellos momentos que se llamaba Orden Cisterciense, que tenía su casa madre en Citeaux, en el Cister,
Y, desde luego, parece que fue Inocencio III el que dice a Diego de Acebes y a Domingo y a su pequeño séquito que vayan hacia la casa madre del Cister y allí espoleen fuertemente a los cistercienses, les hagan caer en la cuenta de que no pueden estar sentados al lado de las parvas del trigo, sino que el trigo hay que sembrarlo. Ciertamente esa era la fraseología de Inocencio III. Y efectivamente llegan hasta el Cister. Es un rodeo enorme, no les cogía de camino, no les pasaba por el camino de regreso a Osma el pasar, el frecuentar aquella casa madre del Cister. En la casa madre del Cister se encuentra una comunidad numerosísima. Había bastantes priores que tenían sus reuniones por aquel momento, y tanto Diego de Acebes como Domingo, seguramente con documentos incluso del Papa Inocencio III, les animan a bajar a una asamblea que se va a celebrar en Montpellier, en la parte sur de Francia. Asamblea de los legados papales, que eran cistercienses, junto con la nobleza de la zona católica, junto con los obispos de la zona, junto con los que predicaban, porque había también sus predicadores más o menos cistercienses, que bajaran a esa reunión. Y a aquella reunión llegaron Diego de Acebes y Domingo, y el séquito que iba con ellos. Diego de Acebes entró en la reunión porque, naturalmente, un obispo castellano que llegaba desde Roma y que seguramente llevaba credenciales del Papa, lo reciben con mucho honor en la reunión de Montpellier. Era un hombre que escuchaba mucho y que preguntaba también para aclararse. Escuchó a aquellos obispos, escuchó a aquellos legados papales, sobre todo cistercienses, escuchó cómo tenían planteada la evangelización, y después de escuchar y de meditar, le preguntaron su opinión. Y él la dio, y la dio con toda claridad. Hermanos, no es así como debemos predicar. Si seguimos predicando así, evangelizando así, destruiremos mucho y construiremos muy poco o nada. Comprendían ellos que tenía toda la razón, porque durante años estaban trabajando sin conseguir ningún fruto. Eran como árboles que no daban fruto, aquellos evangelizadores. Les dice que no es así, que los cátaros habían encontrado un camino de evangelización eficacísimo para las masas, y que ese era el camino evangélico que ellos debían seguir. El camino de la pobreza, el camino del estudio, el camino del acercamiento a todos, el camino de no esperar a que fueran a sus iglesias, sino meterse ellos también por las plazas, por los mercados, llamar a las puertas de las casas, rogar, dialogar, disputar si era conveniente o si era necesario, estar dispuestos a disputas públicas también. Quedaron todos sin palabra en aquella asamblea y le dijeron: ¿y por qué no nos das tu ejemplo? ¿Por qué no te pones tú delante y nosotros seguiremos tu sistema de predicación? Y él aceptó. Todo esto tiene lugar hacia el mes de marzo de 1206, después de haber estado en Roma, como decíamos. Comienzan a predicar, y sobre todo comienza a predicar Domingo. Comienza a predicar por una población que se llama Servián, que todavía con una lápida en la cual se dice con toda claridad
que Santo Domingo consiguió devolver la paz a aquella plaza fuerte que era Servián, una población construida sobre un cerro, fortificada, con una iglesia imponente, donde se recuerda hasta el día de hoy a Santo Domingo y lo que significó. Devolvió la paz a las familias y a toda la comarca, se dice en aquella inscripción. Y después de Servián pasaron a Besiers, una ciudad importante, y desde Besiers pasan a Carcasona, también una ciudad importante. Y de Carcasona pasan a un núcleo de zona herética muy intensa que es Montreal. Y en Montreal tienen una disputa pública promovida por los señores del territorio que son cátaros. Querían que hubiera una disputa entre los cátaros, los maestros cátaros y los maestros católicos que se presentaban, y aceptaron el reto de aquellos señores herejes y se nombraron jueces, árbitros, para dictaminar dónde estaba la verdad. Todos los árbitros eran de la zona cátara, todos los árbitros estaban inclinados a la doctrina cátara. Decidieron al fin que un maestro cátaro, algunos habían sido profesores de la Universidad de París, de aquellos cátaros, un maestro cátaro hiciera una síntesis de la doctrina cátara y un maestro católico también hiciera una síntesis de la doctrina católica. Le tocó hacer la síntesis a Santo Domingo. ¿Cuánto no daríamos hoy por tener aquel libro, aquella síntesis de fe, aquel catecismo de la mano de Santo Domingo, de su puño y letra, pero no se ha conservado? Los dos escritos fueron a manos de los jueces en una larga noche de discernimiento. Los jueces eran cátaros. Y se sabe por las fuentes de los cistercienses, que la recogieron incluso de alguno de aquellos jueces, que se les ocurrió hacer una prueba de fuego, una ordalía, que ciertamente se recurría a ella en la Edad Media para que el Señor, cuando los seres humanos entraban en un impasse, fuera el Señor el que le sacara de ese callejón sin salida. Decidieron, después de leer los libros atentamente, el libro cátaro, el libro católico, al no estar convencidos de dónde estaba la verdad, porque les metió en dudas el libro de Santo Domingo, decidieron recurrir a la prueba de fuego o a la ordalía. Eran listos, eran inteligentes. Decidieron echar al fuego, en primer lugar, el libro de Santo Domingo. Si se quemaba, ya no echaban el de los cátaros. Si se quemaba, claramente tenían ellos la seguridad de que allí no estaba la verdad. Echaron el libro de Santo Domingo y las fuentes fiables que tenemos nos dicen que se obró un prodigio. Aquel libro no fue quemado por las llamas, sino que saltó fuera de las llamas, sin chamuscarse siquiera. Volvieron a repetir la prueba porque la ordalía tenía que tener 3 momentos. Volvieron a repetir la prueba de echar el libro de Santo Domingo. Podían haber echado el de los cátaros, pero no, echaron de nuevo el libro de Santo Domingo y saltó también en Montreal el libro fuera de las llamas. Indemne también. Lo echan por 3ª vez y salta. Para ellos que habían acudido a la ordalía estaba claro que el Señor les decía, ahí está la verdad. Echaron el libro de los cátaros y se quemó inmediatamente. La certeza del lugar y del hecho lo tenemos no por las fuentes dominicanas, sino por las fuentes cistercienses que lo recogen de algunos de aquellos jueces que después se acercaron al catolicismo. Hubo bastantes conversiones en aquella controversia.
y a partir de esas conversiones se establece la santa predicación, porque inician santas predicaciones varios equipos, se establece en Prulla, que para nosotros es tan conocido este nombre. Prulla a veces se dice que es la cuna de la orden dominicana. Bueno, de algo que se refiere a los antecedentes de la orden dominicana, bien, pero no es exactamente la cuna de la orden dominicana. Pero son tantas las cosas que tenemos y tan poco el tiempo, ¿verdad? Porque nos llegamos ya aquí a las 11:10 y ahí a las 3:10, ¿no? Más o menos, ¿verdad, hermana Amanda? Que tenemos que dar un paso, pues, para saludos y todas esas cosas en la vigilia de Santo Domingo. Otra vez, en otras ocasiones quizás podamos más, pero esto depende de ustedes, ¿eh? Por mi parte, yo estaría dispuesto a continuar, porque ya ven dónde dejamos el tema, pero es que no se puede abarcar todo, aunque sea un quinario, como hemos dicho, 5 días, ¿no? Pero bueno, eso lo van dilucidando ustedes, que empezamos un año dominicano, no lo vamos a dejar pasar sin pena ni gloria, tendremos oportunidad si Dios quiere, y bueno, si tenemos que tener ciertos confinamientos, pues bueno, ahí aprovechamos las circunstancias, porque no podemos perder las hijas de Santo Domingo y los hijos de Santo Domingo, no podemos perder el tiempo en modo alguno, tenemos que aprovecharlo avaramente. Ahí sí que podemos ser avaros, en lo económico no, pero en el tiempo sí, en el tiempo bien empleado. Yo ya me callo y me callo para siempre, para que ustedes hablen. Hermana Amanda, usted tiene la moderación. Pues no sé si hay preguntas o comentarios que querramos hacerle. Una pregunta, Noé Sosa de El Salvador. Solamente sí. los celtas serían semejantes a los cátaros porque está más o menos en la misma zona, la tendencia celta que se mantiene aún en la Iglesia Nacional de Escocia y de Inglaterra también, de Irlanda, que sí, no sé si estarán emparentados con los cátaros y los albigenses. Seguramente sí, es un movimiento de renovación en sí, pero es un movimiento de renovación que no tiene una base doctrinal sólida y por eso tenían unos desvíos que hemos solo mencionado, que una tarea a lo mejor importante sería meternos un poquito más dentro del pensamiento cátaro, porque tenemos medios para ello y los tenemos al alcance porque podemos examinar esos libros, incluso están digitalizados hoy día. Pero sí, es un movimiento, digamos, de deseo de volver a lo primitivo, a las raíces, incluso cristianas, como hay otras sectas de otro tipo, ¿no? En el momento actual, que se consideran pues la verdadera iglesia, los verdaderos cristianos, también cuántas sectas tenemos hoy día. Y sería importante irnos aclarando lo que podamos sobre el particular, porque iluminaría bastante nuestro camino. Sí, hay algo que podríamos, a partir de esta pregunta, a mí me da luz para enfocar hacia ahí y para buscar hacia ahí quizás convergencias. Muy bien, don Noé, gracias. Buenas tardes, Padre Vito, buenas noches para usted. Buenas tardes, se te saluda, sí. Desde aquí de la comunidad de Clara Jackson de Uruguay. Muy bien. Quería preguntarle, ¿qué rol tenía la mujer en las comunidades cátaras? ¿Y qué significó esto para Santo Domingo a la hora de la fundación de las monjas de Prulla? ¿Qué lugar le dio? Muy bien, muy buena pregunta. Tenía una gran importancia la mujer para los cátaros y tenía una gran importancia como formadora, como educadora. No sé en qué escuelas se habían formado aquellas maestras cátaras, pero lo cierto es que habrían escuelas. Se sabe que en Fanyó, que no es una población muy grande,
para aquellos tiempos sí, pero podría estar en torno a los 2000 habitantes, quizás, en la época de Santo Domingo. Allí había más de 2 docenas de escuelas cátaras. O sea que abrían su casa para formar a las niñas cátaras o a las niñas católicas en el catarismo. Ciertamente tenía importancia. Santo Domingo dio una gran importancia a la mujer. Santo Domingo quiso que se formaran aquellas reunidas en Prulla. No quiso que las monjas fueran personas iletradas. Quiso que las hermanas que entran en la orden dominicana tengan hasta una conferencia diaria, que los domingos se dediquen a la lectura. Así lo dicen las constituciones o la llamada regla de San Sixto. Naturalmente que todavía entendían el latín. Aprendieron incluso a hablar por signos. Es decir, Santo Domingo se preocupó de la promoción de la mujer extraordinariamente. Y cuando la orden dominicana impulse las escuelas, lo vemos en ese libro de Guillermo de Tournai, de la educación de los niños, se dice que la educación tiene que ser para los varones y para las mujeres. O sea que no se excluye. En lo dominicano no se excluye. A lo mejor se podría haber mantenido el movimiento educativo de la mujer con mayor tensión, puede que sí, pero lo que sí es cierto, y esto tendríamos que estudiarlo también a fondo, hay sus estudios previos, sin duda, para poder afirmarlo. Las primeras educadoras de la mujer en Europa fueron las dominicas. A veces las dominicas de clausura, para llamarlas de alguna manera, y otras veces las dominicas que están bajo la regla de la Tercera Orden, que empieza a finales del siglo XIII. A veces en algunos países las llamaban beguinas, dominicas beguinas, había otro tipo. En otros países las llamaban beatas. A América pasa el nombre, beaterios. Si fuéramos a Guatemala la antigua, todavía encontraríamos unas ruinas del Beaterio de Santa Rosa. Era una escuela para las niñas. Las primeras educadoras en las ciudades, especialmente en las ciudades europeas, fueron dominicas. No llevaban muchos libros seguramente, o las guerras y demás han hecho desaparecer mucha documentación, pero tenemos la documentación suficiente como para afirmar esto. Para los diferentes países. Las dominicas que naturalmente viven la gracia del carisma se sienten impulsadas a enseñar y se sienten impulsadas a formarse para poder formar, claro está. Y San Francisco Coll, por ejemplo, o para decirlo también, para épocas modernas, la Madre Gabriela de San Martín, creo que hay algunas hermanas de Santa Catalina en Colombia unidas, o también la Madre Sara Alvarado Pontón y el Padre Higuera, pues ciertamente mantienen la llama viva del carisma proyectada hacia la educación de la mujer, bueno, y en general. Gracias a Dios se ha ido ampliando y las dominicas siguen muy fieles a esa tarea. Y los frailes, pues tenemos que profundizar mucho más en todo esto y de la mano de Santo Tomás convencernos de que la primera orden desde la fidelidad al Evangelio educativa es la orden dominicana. No había habido antes de Santo Domingo una orden que uniera vida religiosa y estudio. Y tampoco había habido ninguna orden que uniera vida religiosa y enseñanza. Esto se lo negaban a la orden dominicana, pero esto sería tarea de meternos en los libros de defensa del carisma dominicano,
de Santo Tomás, que, bueno, yo lo tengo estudiado, así que podríamos presentarlo en cualquier momento cuando ustedes quieran. Muy bien. Qué buena pregunta han hecho desde Clara Jackson de Ever, ¿verdad? Muy bien. Desde Montevideo, ¿no? Sí, Montevideo, gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, yo solo quiero darle gracias a las hermanas que me invitaron y a usted, padre. Tuve la oportunidad de conocerlo en aquel, ¿cómo se llama? Perdón, que ya se me fue la Centro memoria. Loyola, quizás. El Centro Loyola, sí, en el Centro Loyola. En El Salvador, ¿verdad? En San Salvador. Sí, Sí, San sí, sí, Salvador, padre. me acuerdo. Y he visto la foto, ¿eh? Gracias, gracias, sí. Ah, bueno, yo Sí. conservo una también de usted, con la hermana Carmen Baraldés. Sí, 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 exactamente, exactamente, sí. Tuve la oportunidad de tomarme esa Días foto imborrables ahí aquellos. Exacto, padre, ahí te esa foto de recuerdo. Agradecer a Dios, ¿verdad? La oportunidad. Ya no había vuelto a verlo y siempre pregunto por usted. De verdad que es Gracias. una persona a la que admiro mucho por su humildad y ese caudal de conocimiento que usted tiene. Me ha encantado mucho formarme sobre todo esto de Santo Domingo en estos días, en estos 5 días. Días entraron un poco temprano, otros días tarde. Hoy entré un poco tarde porque no me daban entrada, pero lo logré. Así que muchas gracias, padre, y que Dios le dé muchos años más de vida para que siga compartiendo ese gran conocimiento sobre los santos dominicos. Muchísimas gracias a usted y un gran abrazo para usted y para su familia y todo lo que lleva entre manos. Me Muchísimas alegro gracias, muchísimo de padre. volverle a saludar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, padre. Gracias, gracias a usted, sí. Está abierto. Padre Víctor, Sí, hermana Rosa. y lo primero decirte que eso que dijiste que te callabas para siempre no lo creo, porque de ti te puedes decir lo de Santo Domingo, predicas hoy y predicarás siempre. Sí, gracias, gracias. Mira, quería 2 cositas, espero no sacar del tema. Todo esto que están diciendo y preguntando es muy rico y se podría seguir, y si Dios quiere a lo mejor seguimos. Pero como no te vamos a ver hasta dentro de un tiempito, 2 cosas. Una, el primer día tú presentaste como bibliografía al padre Viquer, y es verdad que es uno de los más importantes, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que dijeras también el que has escrito tú, sobre todo la última edición, que es también muy completa y que también puede ser fuente de seguir investigando para todas. Eso, una cosita. Y la otra tiene que ver con lo del jubileo. Me llamó la atención leyendo la carta del maestro Gerard, que habla un poco de, bueno, lo que va a ser el icono y de lo que va a ser la temática en la misa de Santo Domingo, y habla de la tabla de la mascarela. Me llamó la atención porque yo no había escuchado eso en ningún momento, y estuvimos por Bolonia y eso, y verdad que no lo vimos. ¿Podías decir 2 palabras? Sí, con mucho gusto, hermana Rosa. Gracias. De la primera es, en definitiva, la edición de la Biblia Dominicana, lo que podemos llamar Biblia Dominicana, es decir, los escritos de aquellos contemporáneos de Santo Domingo, algunos que viajaron con él, muchos incluso, que acudieron al proceso de canonización, otros como Jordán de Sajonia, que lo había conocido personalmente y lo sucede. En fin, es fundamentalmente, aunque hay una introducción, una especie de biografía que está apoyada en las fuentes, pero es fundamentalmente el ofrecimiento de textos. Yo no me atrevía a mencionarlo porque sé que pesan mucho, y lo sabe muy bien la hermana María del Carmen,
la madre provincial de Santa Rosa, la madre provincial de ustedes, que vino cargada hacia ahí, las tierras de la provincia, con libros muy voluminosos, ¿no? Desde el capítulo general del año pasado de ustedes. La segunda es, sí, la tabla de la mascarella. Se ha hecho bastante popular un canto muy bonito de Fray Orlando Rueda, de Colombia, un día que faltó el pan en el convento de San Sixto. Y es verdad, en el convento de San Sixto de los dominicos, no de las monjas. Santo Domingo a las monjas no la dejó nunca sin pan, pero a los frailes pues sí que procuró que confiaran mucho en la providencia. Y efectivamente, en San Sixto se obró un milagro de reparto de pan en el comedor un día que no tenían suficiente para comer. 2 jóvenes aparecieron con unos canastillos y les ofrecieron a aquellos frailes presididos por Santo Domingo lo necesario. Pero las fuentes dominicanas también indican que eso más o menos, todavía un poco más añadido, tuvo lugar en Bolonia. Tampoco tenían un día para comer cuando estaban en otro convento distinto del actual, que es el sucesor de San Nicolás de las Viñas, cuando estaban en Santa María Mascarella, que está muy cerca de la estación de autobuses y del tren de Bolonia. Cuando estaban allí en la Mascarella pasaron muchas dificultades de tipo económico, sobre todo porque vivían. Era tan fácil encontrar lo suficiente para aquel día, porque a Santo Domingo no le gustaban las despensas, ¿verdad? Así quería a los frailes de confiados en la providencia. Y también en Bolonia sucedió que tras la oración de Santo Domingo y el haber dicho que aunque no tenían para poner nada en la mesa, tocaran a la hora de siempre para el almuerzo de mediodía, aparecieron también con pan, que era alimento básico, y con canastillos de higos, también higos en Bolonia. Aquella mesa que ocupó Santo Domingo la conservaron siempre como una reliquia y hasta la pintaron en el siglo XIII. Hay una pintura muy bonita hecha sobre la mesa. Esa mesa se conservó en la iglesia de la Mascarella, que después se convirtió en parroquia. Se conserva hasta el día de hoy aquella tabla de la mesa en Santa María la Mascarella. Pero, claro, los frailes a veces son un poco atrevidos y se han procurado con el paso de los siglos cortar trocitos de aquella mesa para llevarlos como reliquia. Y un trocito está en el convento de Bolonia, en la celda donde murió Santo Domingo. Allí sí que lo hemos visto. Pero es un fragmento nada más de ese trozo de mesa, de la tabla de la mesa. Y otro fragmento está en Santa Sabina, en el Museo Moderno que se ha hecho en Santa Sabina, está también otro trocito de aquella mesa pintada, que en el centro está pintado Santo Domingo, sentado a la mesa, y están los jóvenes que, bueno, pronto las fuentes dominicanas dirán que son ángeles, los que son enviados por Dios para dar de comer a sus pobres, cuando no tenían lo suficiente recabado de los destinatarios de la predicación. Creo que son las dos cosas, ¿verdad, hermana Rosa? Las que queríamos comentar un poco. Gracias.